Bueno, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, ¿cómo andamos? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, la verdad, muchas gracias por recibirnos. En este segmento de Stay Real, llamado Política y Mercado, lo que buscamos un poco es charlar y conversar con los funcionarios para entender si en la Argentina es posible lograr políticas de crédito, sobre todo hipotecarias, a largo plazo. Y estuvimos repasando un poquito tu libro, la otra campaña, y un poco lo que nos quedó más presente es que decís que para encontrar soluciones a los problemas, primero tenemos que tener un diagnóstico claro de los problemas, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de la Argentina y la situación actual? Mira, la verdad es que yo creo que Argentina tiene que ser mirada. Vos podés mirar un poco la foto o mirar la película. La foto es complicada, estamos en un proceso en un régimen de alta inflación, con caída del poder de compra del salario, y eso genera efectos complicados si no logramos revertir la dinámica. Primero, que los sueldos le ganen a los precios, que recuperen un poco de terreno, del terreno que han perdido, lo que va a mover el consumo, que ya se está moviendo. Este año, bueno, tenemos un mes y medio que se frenó un poco por las restricciones de la mano de la segunda ola, pero la economía se está expandiendo. Ahora, necesitamos que se recupere el consumo y obviamente eso, salario real que crece, y hay que ver, obviamente, cómo resolvemos el problema de la inflación. Dos elementos que le pegan al sector por dos vías diferentes. Por un lado, una alta tasa de inflación te determina un problema en la determinación de la tasa de interés, que obviamente suponer, y vos me decías, bueno, el mercado, crédito hipotecario, bueno, un mercado de crédito hipotecario con una tasa de arriba de 40 puntos puede ser un mercado que lo veas, pero no tiene profundidad, después hablaremos de eso. Y por otra parte, el otro gran problema que vos tenés en el sector derivado de donde venimos es que entre el 2015 y el 19 vos tuviste un deterioro de 17 puntos del poder de compra del salario. En ese proceso, además, la inflación fue 2,86, el dólar subió 542%. Eso generó que el poder de compra caiga más aún en dólares. Es decir, estamos en un piso histórico de salario por metro cuadrado, lo que hace muy complicada la demanda del sector inmobiliario en este momento. Ahora bien, dicho esto, y te completo si querés, yo creo, te diría, y cada vez estoy más convencido, que la Argentina está dando los primeros pasos de un proceso de desarrollo económico de por lo menos 20 o 30 años sin precedentes. Yo te digo, soy un apóstol del desarrollo económico argentino 2021-2041. Ojalá sea así, me parece que hay una variable en esto que contás que es la que más se palpita, que es la falta de confianza. Vos mencionabas lo de China y a veces algunas señales que da el gobierno, como por ejemplo las limitaciones en las exportaciones, si bien no es nuestro tema y no me quiero meter ahí, genera mucha desconfianza. Entonces hoy lo que pasa es que la verdad, y a nosotros mismos nos pasa, invertís en la Argentina de hoy a pesar de todas estas variables que vos mencionás, y está barato invertir, pero digo, no pensando a tantos años. Mira, la restricción de las exportaciones yo creo que no es una solución de fondo. Hay soluciones mejores, no tengo duda. Lo de la confianza es un verso. Se vive a la hora de... Yo te ofrezco una tierra a buen precio, te tirás de palomitas y tenés los dólares. En el 2003, Argentina tenía, acá en Ciudad de Buenos Aires, un promedio de metro cuadrado 7,59. De 2003 a 2011, sin crédito hipotecario, el precio se multiplicó por 3 en dólares. ¿Dónde estaba la plata esa? Abajo del colchón. ¿Por qué se invirtió? Porque lo que hubo básicamente fue una señal de precio, una oportunidad. Por eso creció un montón el sector de la construcción, que tenemos que hablar, que la ley de alquiler a mí no me gusta nada, que hay que generar herramientas, no tenga ninguna duda. Ahora, el emprendedor, el inversor, invierte, no el inversor que te compra cuando hiciste la losa. Sí, sino al final. El que no, ya está... pero el que busca la tierra barata, el que apuesta cuando el resto se va, hoy tiene una oportunidad inmejorable. Confianza, bueno, podés decir sí, pero digo, ¿qué determina la confianza? ¿Señales? ¿Leyes? ¿Cuál es la ley que hoy te impide operar en el mercado inmobiliario? Digo,
En ese sentido hay también una construcción, que uno la puede comprar o no. Yo lo que digo es, si hoy no miras con detenimiento a la Argentina, te estás perdiendo una enorme oportunidad. No, en eso estoy de acuerdo y me parece bueno decirlo para incentivar también a estos inversores, pero lo cierto es que hoy hay un sobrestock y una demanda muy baja, y eso se siente en el sector. Claro que sí. El inmobiliario está paralizado. La demanda es baja centralmente porque vos tenés un problema de ingresos. O sea, de vuelta, vos tenés un problema con el salario respecto, te hace falta laburar mucho para comprarte un metro cuadrado. No se resuelve con un crédito hipotecario eso. La solución fácil es que vuelvan los créditos hipotecarios. Sí, está bien. Pero vos, con un dólar apreciado, con un dólar depreciado, es muy difícil llegar a la vivienda cuando tenés que trabajar mucho más que hace una década para comprarte un metro cuadrado. Y entonces la otra gran pregunta es, ¿el sector acusó el ajuste de precios correspondiente a la demanda real de la Argentina? El inmobiliario, que muchas veces la inmobiliaria en nuestro país es injustamente, yo digo, a veces denostada, ¿no? Porque uno dice, el inmobiliario, que uno mira Mercado Libre, que te cobra 10, 12, 15% por vender una bicicleta usada, no decimos nada. Una inmobiliaria que te cobra 4 puntos por pelarse el lomo buscando juntar las puntas, parece que te está choreando. Bueno, eso también tiene que ver con, cuando uno le hace doble clic a la realidad, encuentra la necesidad de ver la otra campana, como en mi último libro. Digo, en ese sentido, a mí me parece que se va a dar tal vez un proceso que creo que todavía tiene para contraerse el precio del metro cuadrado en las grandes zonas urbanas, pero a la demanda, digamos, a la oferta, no al que construye, que tiene claro lo que vale el metro cuadrado construido, lo que vale, cuál es la incidencia. Digamos, el que tiene una propiedad en Argentina tiene una herramienta de ahorro. Ahorra en dólares y en ladrillos. Cuando le dicen que la propiedad que tiene no vale 100, vale 80, cree que alguien lo está jorobando. Entonces dice, no, vale 100. Y en realidad tu patrimonio vale precio por cantidad. O sea, vale los metros que tenés por lo que vale, y lo que vale es lo que está dispuesto a pagar el mercado, no lo que vos creés que vale. Bueno. Hacerle entender eso a los propietarios, que es la parte más difícil. Pero eso se hace entender el mercado. Sí, es decir, sí. Vos no tenés operaciones porque al propietario le cuesta entender. El constructor que sabe cómo hacer que gira la rueda es el que da la primera señal. Entonces, lentamente eso empieza a descender. Yo creo que Argentina, dada la estructura que tiene de ingresos, todavía tiene para ceder en materia de precios un tramo, bueno, que le resta. Pasa que, claro, el propietario tiene que comprenderlo. Bueno, y hoy el metro a estrenar está muy competitivo en relación a los metros usados, entonces... Por supuesto, porque te ajusta por cantidad ese mercado. Como la gente no quiere vender al precio que cree que vale, retira el inmueble de la venta y eso, bueno, genera otro tipo de problemas, porque las inmobiliarias son pecadoras si alquilan, te están jorobando si venden, y uno dice, bueno, pero escúchame, vos pensás que en el mundo existe el sector de real estate, ¿por qué? Porque están afanando en todos lados. No, agregan valor. Claro. Y con respecto a la ley de alquileres que la mencionaste, ¿vos creés que era predecible las consecuencias que trajo de la suba de valores y demás? Mira, es una ley que cuando la escribió Lipovetsky, es una ley que impulsó el PRO. Sí. Me parece que intentó diseñar una herramienta, el PRO en este sentido, deficiente, como los créditos suba. También hay que decir que se aprobó con esta administración, digamos. Por supuesto, pero digamos, si uno dice que el presupuesto representa un gobierno, o que la ley de vacunas la votaron todos, oficialismo y oposición, pero tiene quien la impulsa, entonces hay que hacerse cargo de quién diseña la normativa. Y la normativa la diseñó el PRO, con Larreta, con Macri, quiero decir, que conocen claramente el sector inmobiliario. Uno no puede pensar que Lipovetsky, cuando presenta el proyecto de ley que firman sus compañeros de bloque, no sabía lo que estaba haciendo. Con lo cual, claro que lo votó el resto del Parlamento, y que hay muchos compañeros míos del frente político en el que yo integro el gobierno que están a favor de una ley en la que yo creo que yo estoy en contra, no por la herramienta, yo no me caso con herramientas, yo me caso con valores, quiero que el inquilino pague menos y que el propietario tenga la posibilidad de alquilar su vivienda. Se llama ley de alquileres, o Víctor o Marta, a mí no me interesa. Lo que está claro es que fue una iniciativa del PRO que fracasó.
y que está bueno que la gente se haga cargo cuando escribe un proyecto de ley, ¿no? Bien, en una de las notas tuyas leí que hablabas de que un sueño tuyo es el de lograr un plan nacional de viviendas. Así es. ¿Cómo se logra? A mí me parece que ahí hay también una cuestión de contrastes, que es bien política. Yo creo que Argentina necesita un plan nacional de viviendas hace mucho tiempo, más potente del que hoy igual está impulsando el gobierno. Yo sueño con 1 millón de viviendas en la Argentina, financiadas con un esquema en donde vos puedas tener, por un lado, un financiamiento bilateral, digo, esa misma plata, que forma, que el 40% del crecimiento neto del endeudamiento de la gestión anterior, que fue 100.000 millones de dólares, neto, no lo que se usó para pagar deuda vieja, sino lo que creció, que son unos 40. Lo del fondo, te lo cambio, en vez de financiar, lo que pasó fue que cayeron las reservas y se fugaron los capitales, y en este gobierno no se pudo detener esa sangría. Te lo cambio por 60 millones de metros cuadrados en Argentina, construidos, sobre tierras fiscales, 20.000 hectáreas, lotes de 10 por 10, casas de 60 metros, proyecto a 30 meses, con un bilateral de 5 o 10.000 millones que da el puntapié inicial. Y después vos contando 8 modelos de vivienda, 10 modelos, depende de la zona del país, en 30 zonas en la Argentina, 30 burbujas productivas con beneficios fiscales de exención de todo tipo para que las industrias que quieran se instalen ahí a ofrecer trabajo a quien va a vivir, y viviendas que se las damos a beneficiarios de planes sociales, no sectores medios. Yo busco mover la rueda grande de la economía. Y entonces estamos diciendo construir 20 veces lo que construye habitualmente la Argentina en un año. Básicamente ahí vos ponés 1 millón de familias, 5 millones de personas, en 1 millón de viviendas en 30 zonas del país. Y te digo, ¿cómo se paga eso? Con deuda de toda la sociedad, que se emite como una deuda pública a 30 años, con, si querés, 3 años de gracia, en donde vos lo que decís es, mira, yo te pago cada unidad de vivienda de 60 metros terminada sin la tierra, $40.000 al constructor. Lo que te va a costar unos 28, 30.000 de costo sin la tierra. Te pago de los 40.000, te pago el 80, el 70% contra la llave de la propiedad, y el otro 20, 30, un año después que veo que funcionó todo. Y te lo pago con un bono al 7% a 25 años. O sea, vos estás comprando un bono nacional, hoy es una disrupción, los bonos rinden una fortuna, para mí hay una gran oportunidad ahí, pero un país en vía de desarrollo que paga 7% en dólares es un bono de cartera de un inversor promedio. Yo te estoy diciendo, tomá el facial del bono con mercado secundario, pero comprátelo poniendo, no te pago hasta que vos no me entregás, no ves nada. Vos te juntás con, no sé, juntás 3 millones de dólares, construís en Catamarca y esa construcción se la das al Estado, que luego se lo da al beneficiario. Y el beneficiario además recibe un ticket de $8.000 para poder terminar toda la parte de la troncal, lo que conecta, digamos, los servicios centrales con infraestructura provincial. No es nuevo, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Erdogan en Turquía. Hay miles de experiencias, si querés, previas de grandes planes nacionales de vivienda. Obviamente esto se tiene que dar en un contexto de otro tipo de reformas, pero esto es básicamente el macro diseño de mi iniciativa. Me parece interesante, de todas las que escuchamos siempre, me parece la que mejor resuelve financieramente. Así que está bueno para tener en cuenta. Tema blanqueos de capitales, ¿no? Que también es una medida que esta gestión la tomó y la anterior. Yo a veces pienso, digo, para incentivar un sector, blanquear capitales, ¿no es tapar el sol con las manos? Digamos, ¿por qué no toman otro tipo de medidas políticas? No importa quién la haya tomado, sino pensando en la medida, como por ejemplo la baja impositiva del sector. ¿No es contradictorio blanquear capitales para incentivar a un mercado? Mira, yo creo que los blanqueos de capitales son medidas que tienen un conjunto de características, que cumplir con un conjunto de características para que sean efectivas. La primera es que tienen que ser conocidas. Y me parece que lo militamos poco el tema. Nos tapó
me parece, la coyuntura, la pandemia, y algo que era una oportunidad en un sector que se estaba desarrollando de la mano de un tipo de cambio que acompañaba, etcétera, etcétera, se frenó, y yo creo que la medida correcta, implementada en el momento incorrecto, contando segunda ola de la pandemia. El desgravamiento impositivo para el sector, no sé bien a qué puntualmente te referís. Yo lo que digo es, para mí hay que ir hacia una simplificación impositiva, sin duda. Hay que agilizar mucho todo lo que tiene que ver con la estructura dominial. Hay que articular con el Colegio de Escribanos, hay que digitalizar todo eso, hay que ir a modelos escriturales más ágiles, más modernos. Hay que integrar a las administraciones locales, provinciales y municipales en la regularización justamente de cosas que uno dice, ¿cómo en el mundo de la economía de cadena de bloques no puedo, integrar esa tecnología para, hacer que dialoguen, si querés, el derecho con las nuevas tecnologías que son ultra seguras y que sea, mucho más fácil la transacción del inmueble y obviamente poder tomar el boleto para transaccionar. Le falta mucho recorrido a lo que tiene que ver con la formalización del sector, no lo que conocemos nosotros, Capital y GBA, todo el sector. Sí, porque eso te mueve, la changa te mueve un montón de cosas que empujan la dinámica por eso, del sector. Si vos construyeras 60 millones de metros cuadrados, imagínate la cantidad de baños, de azulejos, de cocinas que tendrías que empujar, y eso levanta todo el sector y obviamente derrama en lo que son los sectores medios, ¿no? Sí, todos los proveedores detrás. Me sorprendiste con lo de blockchain. Déjame agregarte que el Colegio de Escribanos, por lo menos el de Cava, está trabajando. Ahora van a presentar la incorporación de la firma digital. Nosotros también trabajamos con lo que es blockchain y hoy nos pusimos en contacto justo con Blockchain Federal Argentino, y también son medidas que de a poco empiezan a aparecer, muy de a poco por falta de un mercado secundario, pero el token y la incorporación de blockchain creemos que es la solución y va a transparentar un montón de cosas. Y además es necesario y va a agilizar un montón de procesos. Ya para ir cerrando, Matías, hay un tema que siempre trae como muchas opiniones encontradas, que es el crédito UVA. Y yo, por lo que te estuve escuchando, a vos te gusta mucho hablar con datos, entonces me traje los datos escritos. Se otorgaron, según el Central, 103.000 créditos UVA, ¿no? Aproximadamente, de los cuales 781 fueron los que estuvieron damnificados. ¿Sí? Todo por datos del Central. Es una tasa bastante buena de efectividad y muchas veces se le cae al instrumento, y yo creo que hay un aprovechamiento político ahí, pero esto demuestra, y a veces se le cae el instrumento a la UVA en sí para criticar a la gestión anterior. Hoy nos critican a todos. A todos, sí, por supuesto, pero quiero hablar del instrumento. Están enojados, muy enojados. Totalmente, pero quiero hablar del instrumento, porque si los números demuestran que digamos, podríamos decir que funcionó con estos números. ¿Qué otro tipo de ajuste? Mira, para el banco es un negocio horrible. Para el banco es un negocio que le da mucho sufrimiento al que tiene el crédito UVA y no lo puede pagar, y para el banco deterioró la cartera del banco. La gestión que llenó el banco de créditos hipotecarios no le permite al banco cumplir el rol de banca de desarrollo, que es prestarle, por ejemplo, al que produce pisos, o al que fabrica pintura, o al contratista. Ahí tiene que estar el banco para justamente sostener, para inyectarle inversión, financiamiento para inversión o para el capital de trabajo. Y el crédito UVA, digamos, si vos mirás la colocación de crédito UVA, ¿cuándo estuvo su pico? Antes de la elección del 2017. Pero olvídate de la política. ¿Y cuándo explotó? Cuando te aceptaron el codeudor. Vos eras un empleado que ganaba 20.000 pesos de aquel momento, traías a tu tío comerciante que declaraba por 100, ingresos 120 y te firmaban. Hoy estás asfixiado. Entonces, el instrumento sirve para Chile. En Chile fue diseñado, si yo mal no recuerdo, en 1967 y empezó a funcionar en 1994. ¿Por qué? Porque hasta que no baja la inflación
Esos instrumentos no sirven. ¿Y cómo prestás en Argentina entonces? Bueno, es que sin asumir el costo, digamos, el Estado. Pero si vos subsidiás la tasa de interés del crédito hipotecario, estás sacando esa plata para otra cosa. Por ejemplo, para la tarifa, que yo estoy de acuerdo, no con el retraso eterno, pero con el subsidio diferenciado, fundamentalmente porque es un mecanismo de salario indirecto que le permite al que vos en tarifa no tenés plan B, no hay una segunda marca de agua o de luz. Entonces, quien vive de un salario tiene la elasticidad precio de la demanda de ese tipo de servicios es muy baja, es decir, sube la luz, no te cae proporcionalmente a cómo sube la luz el consumo. De hecho, la luz en la Ciudad de Buenos Aires se multiplicó por 20 en la gestión anterior y no cayó el consumo en la misma proporción. Venía retrasado, todo lo que vos quieras. Ahora, en estos procesos de reajuste de precios relativos, yo prefiero tratar de ayudarte que la tarifa no te mate que subsidiando tasa de interés, porque si no también te podría decir, ¿por qué no subsidiamos la compra de comida? Digamos, el que alquila, ¿por qué no viene y dice, che, escúchame, ya que le mantenés congelada la cuota a un propietario, ¿por qué no me congelás el alquiler a mí y me pagás la diferencia? Hoy el subsidio de alquiler lo da el propietario que no puede mover un alquiler. Entonces, en ese sentido hay que entender que los subsidios expresan prioridades políticas. Y no está mal que así sea. Ahora, dicho esto, el UBA no funcionó. Porque la lectura respecto de cómo funciona ese mecanismo fue incorrecta respecto al descenso de tasa de inflación. De hecho, el que lo impulsó se fue 2 días después, o sea, Federico, de firmar el acuerdo con el fondo, el primer acuerdo con el fondo en 2018, firmó el acuerdo y a las 48 horas se fue y vino Caputo, con presidente del Banco Central. Entonces, la herramienta es una herramienta posible, pero que al igual que el otro diseño del PRO, que fue la ley de alquileres, no funcionó. No tuvo el resultado esperado. Y la herramienta hay que jugarla por el resultado que genera. ¿Funcionó o no funcionó? Yo creo que no funcionó. Sí creo que hay que pensar herramientas, pero desde la macroeconomía podés tener un mercado hipotecario, de crédito hipotecario ancho y profundo con 45 puntos de inflación. No. Si te digo que sí, te miento. No, bueno, hay que armar un seguro para que el que toma. Mercado hipotecario existe cuando vos venís y la ponés en el banco, la depositas a corto y a mediano plazo. Y me la depositas a una tasa que yo te pago y vos estás contento y yo me doy vuelta y la presto y el que la toma está contento. Ahora, si yo te pago 38 a vos y para prestarla al 12, digamos... Esa diferencia alguien la tiene que pagar. La pagamos nosotros con impuestos. Dicho esto, si el plazo es muy largo, no te da... Justamente prefiero ponerlo en una pyme. ¿Se entiende? Entonces, ella es la cuenta de la realidad. Todo el resto es biribiri. Entonces, mercado hipotecario profundo con esta tasa de inflación, muy difícil. Ok, ahí vuelvo un poco al pesimismo, ¿no? Porque si necesitamos bajar la inflación, que volviendo a lo del diagnóstico, es algo que no se resuelve hace muchos años en Argentina, entonces claramente respondiendo a la pregunta con la que vamos a los datos. Entrevista, el metro cuadrado en 2003 valía 7,59, en 2011 valía 2.270 más o menos. ¿Vos viste mucho crédito hipotecario entre el 2003 y el 2011? No, ¿viste? Y creció igual. No, sí. Porque la señal fue de precio. Entonces, a mí me parece que si la señal es de precio, vas a tener una oportunidad de crecimiento en el sector sin dudas. Bien, Matías, para ya cerramos con... Te digo una frase y vos respondés con una palabra, ¿sí? La casa propia es... Un sueño. Bien. En vista del futuro que se viene, el sector inmobiliario tiene que... Seguir apostando. La gestión del presidente Alberto Fernández es... La mejor posible dentro de lo deseable. El proyecto del país que debemos desarrollar es... El que permita que crezcamos con oportunidad para todos y todas. De la pandemia de coronavirus vamos a salir... Con una enorme cantidad de oportunidades y mucho dolor para cuando miremos para atrás. Para terminar con la famosa grieta tenemos que... Entender que el disenso es parte del crecimiento y no está mal opinar distinto. Lo que está mal es creer que para ponerte de acuerdo es un ejercicio naif y no es eso. Una palabra era. La última, cuando hablo de la otra campaña me refiero a... Una palabra me dijiste. Una palabra. Otro punto de vista. Bien, gracias, Matías.